Buenas noches, hermanos. De verdad que, pues hoy no hay mucho pueblo, pero el Señor nos permite poder disfrutar de su palabra. Esta mañana el hermano habló muchas cosas de las que yo iba a hablar, de las que voy a hablar, pero solamente hizo unos detalles acerca del amor y habló acerca del amor del creyente, entre creyentes. Yo hoy voy a hablar acerca del amor entre creyentes, pero primero vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 11 al versículo 18. Dice de la siguiente manera. Podemos leerlo todos podemos leer este texto que dice aquí. Dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Vamos a orar. Dios, dueño de toda la autoridad, Rey soberano, independiente de toda la creación, único en esencia, en grandeza, en autoridad y en todo poder. Queremos suplicarte, Padre, que cada día que aprendamos tu palabra en el templo, aquí en este lugar, también, Señor, sea para aplicarla. Te suplicamos, Señor, todas estas cosas. También, oh Dios, quiero pedirte por el tema de hoy, oh Dios, la enseñanza de hoy, que seas tú ayudando a cada uno de nosotros para poder comprenderla, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les decía que hoy voy a hablar acerca del amor entre los creyentes. Para hablar de eso, yo tengo aquí un amigo un hermano que viene de la misma iglesia bautista donde yo también vengo. Y con él hemos compartido muchos momentos que gracias al Señor son cosas perdurables, también como las que he compartido con muchos de los hermanos acá. Una vez nos echábamos a reír porque a mí me tocaba contar una historia acerca de mi vida y cuáles eran lo que llama el mundo los osos que uno había pasado, ¿sí? O los momentos raros que uno había pasado. Y entonces yo comencé a redactarle una historia que hace mucho tiempo, yo desde la edad de 7 años, mi mamá me enseñó a coger el bus y saber dónde me podía bajar para ir todos los días donde mi papá. Y con el pasar de los tiempos tenía yo como 12 años cuando me tocó ya viajar de una ciudad a otra. Me acuerdo que
de regreso de haber visitado a mi mamá, llegó al terminal. Y pues desde niño el Señor me permitió comer mucha carne asada, porque eso es lo que más me gusta. Tampoco le estoy diciendo, hermanos, que si hizo pollo y dijo, voy a invitar al pastor Oscar, comamos pollo. Si hizo lo que haya hecho, hermano, uno se lo come. Pero la realidad es que a mí me gustaba mucho la carne asada, y recuerdo tanto que ese día llegué al terminal. Y cuando llegué al terminal tenía un hambre yo, hermanos. Y en el camino no comí nada porque decía, no, ¿qué tal que me gaste la plata aquí o me la quiten? Y recuerdo tanto que cuando llegué al terminal, entré a un restaurante y había muchas bandejas y la gente comiendo por bandejas. Y en esas bandejas veía yo mucha carne asada. Y yo tenía plata. Entonces yo llegué a un lugar, pero también veía sopa, carne y sopa. Entonces yo quería comerme el pedacito de carne asada y no podía en ninguna inmediación, por ningún lado, comerme esa carne asada. Cuando de repente yo llamo a la mesera y me dice, chica, hágame un favor. Y ella llega y me dice, ¿qué quiere, niño? Y yo le dije, quiero una sopa. Yo quería la carne asada, pero yo le dije, yo quiero una sopa. Y ella me dice, ¿pero la quieres con carne asada y todo? Y yo decía, todo tiene que ser más costoso. Y yo le dije, no, tráeme una carne asada. Le dije, no, tráeme una sopa. Y ella, ¿pero la quiere con qué? Yo, no, nada más la sopa. Y cuando ella me trae la sopa, yo me comí la sopa y le pregunté, ¿cuánto vale todo? Y me dijo, vale 6,000 pesos. Y yo la miré, 6,000 pesos. Y yo le dije, ¿y cuánto vale con la carne asada? Y la otra me dijo, vale 6,000 también. Total, hermano, para no alargarle el cuento, yo pagué como si me hubiera comido la carne asada, cosa que no disfruté. Y solamente me tomé la sopa. ¿A dónde vengo con esto, hermano? A que el tema que voy a compartir hoy tiene que ver con el conocer y el disfrutar del amor entre creyentes. Eso nos permite vivir una vida de felicidad. Es decir, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros valoramos el amor entre creyentes, vivimos felizmente. Hoy muchos creyentes no disfrutan del amor con los hermanos porque no han valorado eso, porque les da miedo conocer eso, hermano. Les da pena preguntar cómo son las prácticas entre creyentes. Por eso es interesante que usted y yo entendamos que el amor entre nosotros nos permite vivir una vida de felicidad, es decir, nos permite gozar. Si yo hubiera preguntado cuánto valía todo completo, todo el paquete me lo hubiera comido completo y hubiera disfrutado. Muchos creyentes hoy no disfrutan del verdadero amor entre creyentes porque desconocen qué es el amor entre creyentes, porque desconocen lo grande que es el amor entre creyentes. El amor es uno de los temas más hermosos de los que podemos escuchar, pero también una de las cosas más importantes que podemos disfrutar. Por eso la primera cosa que vamos a ver es, o que vamos a entender, ¿qué es el amor entre creyentes? Eso es lo primero. Y lo primero que vamos a ver es un regalo de Dios a favor de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5, y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos amor y damos amor porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dio amor. Hermanos, si nosotros no tuviésemos amor por los hermanos, si Dios no nos hubiera dado amor por los hermanos, hermanos, yo creo que sería muy difícil. Sería muy difícil visitar, ¿qué tal uno visitando y de repente le estén colocando la escoba al revés, como en la práctica de los gentiles? La gente con ganas de que uno se vaya. Pero ¿sabe qué interesante? Es que el amor entre creyentes es un regalo de Dios a favor del creyente. Nosotros no compramos el amor, Dios nos dio amor.
y colocó amor en nuestros corazones para que nos amemos los unos a los otros. Eso lo hizo nuestro Señor, y qué interesante es saber que en ese regalo se ve la bondad de Dios expresada hacia usted y hacia mí. ¿Sabe, hermanos? Qué lindo es poder contar con un hermano. Una de las cosas es que tenemos muchas familias. Bueno, yo creo que aquí la que no tiene hermano de sangre es la hermana Ángela, pero del resto creo que todos tenemos hermanos. Y posiblemente muchos de nuestros hermanos de sangre no vamos a ver en el cielo, posiblemente. Pero la verdad es que a todos los creyentes, que a todos los hermanos en la fe, los vamos a ver para una eternidad en la presencia de Dios, y van a estar con nosotros gozando. Por eso es interesante amar a los hermanos. Por eso es interesante entender qué es el amor entre creyentes. Y veíamos que el amor entre creyentes se da porque es un regalo de Dios a favor del creyente. Además, también es un trato transparente a favor del creyente. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es decir, que no depende de la persona que uno va a tratar. Es algo totalmente transparente a favor de nuestros hermanos. Es decir, que no se ama al hermano para sacar provecho de él. Mire lo que dice Judas, el versículo 16. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, hay personas que saltan a otras para sacar provecho. La Biblia dice que el amor entre creyentes debe ser transparente, no debe ser dependiendo de lo que tenga el hermano. Es decir, que yo no debo manipular a mi hermano para aprovecharme de él, para sacar algún provecho de él, en ninguna manera. Cuando hablamos de transparencia estamos hablando de algo correcto, de algo justo, de algo en que no debemos abusar de los hermanos. Miren, hermanos, nosotros no podemos abusar de los hermanos. Sabemos que los hermanos sirven a Dios. Una cosa es que el hermano sirva a Dios y otra cosa es que nosotros nos creamos los señores de los hermanos. Nosotros no somos los señores de la vida de ningún creyente. La Biblia enseña que el Señor de todos los creyentes es Jesucristo. Eso dice la Biblia. También acerca de qué es el amor, también es considerado como un trato incondicional a favor del creyente. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primera Juan capítulo 3, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí nosotros no le vamos a colocar condición a Dios. Nosotros tenemos que amar a los hermanos, porque la Biblia dice que nosotros somos siervos de Dios, que el Señor está sobre nosotros, que Él es el único que coloca las reglas para nuestras vidas. Y una de las directrices especiales que Dios coloca es que nosotros amemos a los hermanos. Usted no le va a poner condición a Dios: no, pero Señor, lo que pasa es que la hermana llega tarde. Lo que pasa es que el hermano llega tarde y casi no me puedo saludar con él. Yo no lo puedo amar. O el hermano me mira mal, yo no lo puedo amar. En ninguna manera, hermanos. A pesar de la condición del hermano, a pesar de que aún uno reciba ataques de las personas, tiene que amarlos. Y amarlo tiene que ver con una decisión. El amor no se acaba, no. Por eso es interesante que usted entienda que usted debe amar a su hermano, a pesar de la condición de su hermano, usted debe amarlo. No que el hermano es de esos peleoneros, no, vamos a amar al hermano.
Saben que eso es lo que dice la Biblia, y qué interesante es que usted y yo podamos notar que Dios lleno de bondad, que Dios lleno de misericordia, demanda que nosotros amemos a los hermanos. En ese versículo, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Mire, hermanos, qué interesante es. Si usted ama a Dios, usted debe amar a su hermano. Y no es si quieres, es porque Dios lo demanda. Dios lo estableció, Dios lo está obligando, hermano, a que ame a su hermano. Más adelante vamos a ver qué cosa tan difícil es no amar a los hermanos. Además, el amor entre creyentes es un trato característico de los creyentes, es decir, es algo característico de los creyentes. Es una característica de los creyentes. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En ese tiempo no estaba formada la iglesia, ya estaba en el plan de Dios, pero como tal establecida en la tierra no estaba. Pero una de las cosas es que a los que el Señor le está hablando eran sus seguidores. Nosotros seguimos a Cristo, y Cristo dice que una de las cosas, como nos van a conocer o que vamos a evidenciar de que seguimos a Jesús, es a través del amor hacia los hermanos, del amor unos con otros. Y no solamente estamos llamados a dar amor unos pocos, sino que todos estamos llamados a dar amor. Y qué interesante hermano, estaba pensando en mi esposa, y qué interesante es que nosotros podamos abrazar al hermano, podamos estar con el hermano, podamos llegar a un punto en que si no vemos a nuestros hermanos, los llamamos para comunicarnos con ellos. Mire, hermanos, Dios demanda que nosotros nos amemos. Y la forma de conocer a un creyente es si ama a los hermanos. Por eso el Señor Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay que amar. Dios nos manda a que amemos a los enemigos. Ahora, ¿cuánto más a los hermanos? Hay que amar a los hermanos, porque como lo decía al principio, posiblemente nosotros no veamos familiares de nosotros allá en el cielo, pero el que sí vamos a ver son a todos los creyentes. Por eso hay que amarnos. Además de eso, el amor entre creyentes es una constante dedicación a favor del creyente, es decir, que yo tengo todo el tiempo que dedicarme a mi hermano, porque todo el tiempo estoy en deuda con él. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Hay que amar a los hermanos? Sí. ¿Qué día? ¿Qué fecha? Todo el tiempo hay que amar a los hermanos. Y amarnos tiene que ver con esa relación especial, con esos hechos que se muestran, y no solamente con palabras, sino con acciones verdaderas, con acciones que provienen de Dios. Voy a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice la siguiente manera: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Es de una forma contundente que se debe expresar el amor. El amor no es un sentimiento, para nada. Usted nos dice, yo siento el amor, no. Pero a la persona que usted le da el amor,
esa persona sí siente que usted lo ama. Y el amor se expresa a través de hechos. De ahí que el Señor Jesús dice, amad a vuestros enemigos, y comienza a describir cómo lo vas a amar. Hablando bien, orando por ellos, eso en cuanto a los enemigos. Pero lo utilizo para que podamos entender que el amor se demuestra con hechos. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó a nosotros? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se demuestra eso? En que Dios dio a su Hijo a favor de nosotros. Por eso, hermano, es importante que usted entienda que el amor entre creyentes se demuestra con hechos. Y eso es permanentemente, como dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Lo segundo que vamos a ver, o lo segundo que hay que entender, es qué implicaciones tiene amar al creyente. O sea, ¿qué me implica? La primera implicación es obedecer al Señor. San Juan capítulo 15, versículo 17 dice el Señor, esto os mando, que os améis unos a otros. Y si nos vamos a primera de Juan capítulo 4, versículo 25, dice que es el mandamiento que Dios ha dado, que se amen los creyentes los unos a los otros, que nos amemos, hermano. ¿Sabe que hay muchas prácticas que nosotros hacemos? Y muchas de esas prácticas no es la verdad, son tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, una de las prácticas que aún los creyentes hacemos es la Navidad. Nosotros estamos llamados a vivir la verdad o a vivir las tradiciones. La verdad. ¿Y la Navidad es tradición o es verdad? Tradición. ¿Y vivimos la tradición? No debemos vivirla, pero en muchos casos la vivimos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? A veces hay algún hermano que nos dice que eso está mal y nosotros peleamos con el hermano porque él no está hablando la verdad. Sí. Quiero decirle que hay unas implicaciones muy correctas, muy directas que el Señor hace para que se evidencie ese amor y para que nosotros podamos disfrutar del amor entre creyentes. Y decía que la primera implicación es obedecer al Señor. Dios demanda a que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué tenemos que obedecer? Porque Él es el Señor de nosotros. Eso tiene que ver que mi voluntad está sometida a Dios. Recordemos que la Biblia dice que nosotros somos hijos, pero también dice que somos siervos de Dios. Y de pronto dirán, pero es que el hermano se está yendo más allá. No, hermano, la Biblia, nosotros no podemos negociar los principios con Dios. Dios los estableció y nosotros solamente debemos obedecer. Eso tiene que ver, obedecer al Señor tiene que ver con mi sometimiento al señorío de Cristo. Eso tiene que ver que mi actuar debe exaltar a Cristo. Es decir, cuando hablo de exaltación, estoy hablando de rendir homenaje, rendir honor, porque estoy obedeciendo al Señor. Otra de las cosas otra de las implicaciones que tiene amar al creyente es que no hay que hacer excepciones de personas. No hay que hacerlo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21 y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, no que si el hermano es costeño, no que si el hermano es morenito, no que si el hermano es indígena, no que yo no voy a abrazar al hermano porque el hermano, yo no voy a abrazar al hermano porque el hermano trabaja en la empresa que recoge las basuras. De ninguna manera Dios nos dice eso. Dios dice que amemos a nuestros hermanos,
Que el que ama a Dios, ame a su hermano. No podemos ponerle regla a lo que Dios dijo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Saben, hermano? Eso es lo que Dios demanda para nosotros. Amarnos. No que yo no abrazo a los hermanos de allá, de la iglesia del Zulia. Hay que abrazar a los hermanos. Saben que hace mucho tiempo escuché un comentario muy feo de una persona que decía que no abrazaba a un fulano. Bueno, un fulano no, perdón la expresión. Lo que pasa es que no quiero decir el nombre. A un hermano, pero no fue aquí en la iglesia, porque el hermano tenía mal olor. Y me acuerdo tanto que un compañero le dijo, pero ¿a quién no le ha dado mal olor? Y la verdad es que eso no impide a que nosotros amemos a nuestros hermanos, que nosotros abracemos a nuestros hermanos. Eso no impide, para nada. O sea, nosotros no podemos negociar esto con Dios y decirle, Señor, mañana no voy a abrazar al hermano fulanito de tal, por favor, quítamelo del camino. No. Hay que tomar y abrazar al hermano, porque eso demuestra que nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Sí. Y hermanos, amar tiene que ver también con respetar. O sea, el respeto entra dentro del amor. Debemos comprender a los hermanos. Eso es lo que Dios dice. No podemos rechazar. No podemos despreciar al hermano. Debemos amarlo. No hay excepción de personas. Dios nos dice que nos aparta. Ay, que porque es pobre. No, hay que amarlos. Porque hay muchas bondades para los pobres según la Escritura, que han creído en Cristo. Otra de las cosas es someter mi voluntad a mi Señor. Esa es otra de las implicaciones. Eso tiene que ver con que estoy bajo autoridad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Someter mi voluntad a mi Señor en cuanto a demostrar el amor por mi hermano. Tengo que ayudar a mi hermano. Si mi hermano está pasando necesidad, tenemos que ayudar al hermano. Mire, yo fui ayudado muchas ocasiones en momentos que a nadie le decía. Mi esposa y yo no nos poníamos a decirle a los hermanos ni a mover a las personas para que Dios nos ayudara, es decir, no intuir en las personas. Y muchas veces tuvimos necesidad y solamente dijimos, el Señor sabe nuestra necesidad. Y a veces teníamos unos anhelos y el Señor lo hacía. ¿Sabe, hermano? Y esa persona que nos ayudaba económicamente estaba, bueno, sí estaba mejor que nosotros, pero no podía vivir en un lugar bien bonito, sino que por el hecho donde trabajaba el esposo, ahí le tocaba vivir y vivía en un taller. Y me acuerdo, hermanos, que ella nos ayudaba a nosotros. Una vez nos llevó pescado, otra vez nos llevó cerdo, otra vez nos llevó chivo. Y yo contento, ¿no? No por lo de la comida, porque esa es una de las cosas que yo más disfruto, ¿no? Pues, pero cabe decir, hermanos, que esta persona ayudaba a las otras personas. Y a veces uno escuchaba a los hermanos, ay, pobrecitos los hermanos, ¿qué tal? A veces me decían a mí, y yo no hablaba nada, no decía nada. Pero yo sabía que las personas que mejores comían en la iglesia eran ellos. Eran las personas que mejor comían en la iglesia. Pero qué interesante ver que ellos con toda su humildad daban, ayudaban a los hermanos. Tanto así, hermanos, que una vez enviaron una ofrenda para acá, para la iglesia en los patios. Qué bonito es amar a los hermanos.
Qué bonito es someter mi voluntad a mi Señor. ¿Sabe, hermanos, que eso trae bendición? El que se pone en contra de la voluntad de Dios, lo que acarrea es disciplina de parte de Dios. Lo que trae para su vida es el rejo de Dios, por así decirlo, ¿no? Y otra de las cosas que implica es no ser egoísta. No podemos ser egoístas con nuestros hermanos. A veces uno va en el bus, va uno sentado y de repente llegó alguien que uno no conoció. Posiblemente puede ser un inconverso y uno hasta se para darle la silla. A veces está uno aquí en la iglesia y está la iglesia llena, de repente llega un hermano y uno ni siquiera quiere pararse. De hecho, uno voltea la cara como para leer los letreros, para que los hermanos no le pidan a uno solamente con su presencia a la silla. Hermanos, nosotros no podemos ser egoístas. Una de las prácticas de la iglesia es la generosidad. Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El amor se muestra ahí. No ser egoísta, ser dado con los hermanos. Yo no le estoy diciendo que vaya y venda la licuadora para invitar a comer a los hermanos perro caliente, no. Es nada de eso. Le estoy diciendo es que usted debe ser una persona dada a los hermanos. Eso demuestra el amor. Y qué tan lindo es que a nosotros nos conozcan porque nos amamos. Que a nosotros nos conozcan porque nosotros practicamos la verdad. Disfrutamos de una buena comunión. No solamente espiritual, sino en el ámbito material, en el ámbito físico. Hay que amar a los hermanos, hay que ayudar a los hermanos, hay que disfrutar a los hermanos. Eso es muy maravilloso, hermano. Y otra de las implicaciones es que hay que vivir con una fe genuina. Por eso es importante amar a los hermanos. Y vamos a leer lo que dice este postulado. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, que si nosotros amamos a Dios, debemos amar también a sus hijos. Debemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice el texto. Entonces, esta es una de las formas como se muestra esa fe genuina, o esa es una de las implicaciones, ¿no? Evidenciar esa fe genuina, evidenciar que somos hijos de Dios, pero que también amamos a nuestro Dios, pero que también amamos a nuestros hermanos. Y si en caso dado algún día llega a pasar algo con nuestros hermanos, debemos de llamarlo y solucionar todas esas cosas que pasan con los hermanos. ¿Saben, hermanos? Que si usted ve a un hermano que está haciendo cosas malas, usted debe de llamarlo y hablar con él. Debe de hablarle bien, debe hablarle considerándose usted mismo. No debe hablarle con truanerías, maledicencias, no. Debe hablarle con amor. Por eso es importante, hermano, que usted entienda que hay implicaciones para amar al creyente. O sea, hay implicaciones, que están en nosotros, o que Dios las demanda que salgan de nosotros. Y lo tercero que hay que entender, tercero y último, son los patrones distintivos del amor entre creyentes. El primer patrón es ayudar a los hermanos. Gálatas 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que si, en la costa llega el vecino y le pide sal a uno, ¿no? O azúcar, y uno le da. Ahora, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Al hermano hay que ayudarlo, porque la Biblia enseña que nosotros debemos hacerle bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Primera Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo vamos a evidenciar? No, hermano, hay que ayudar también en el ámbito material. Hay que ayudar a los hermanos. Otro de los patrones es orar por los hermanos. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Nos manda a orar por todos los hombres. Nosotros vemos una expresión en Hechos, capítulo 21, versículo 5, dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hay que orar por los hermanos. Por eso el tiempo de oración, hermano, que se hace aquí en grupo es importante, porque aquí oramos por aquellos que no vienen, porque aquí oramos por los proyectos, porque esa es una de las formas, hermanos, o ese es uno de los patrones que nos distinguen, y es que nosotros nos dolemos, nosotros entendemos las necesidades de los hermanos, que nosotros amamos a nuestros hermanos y por eso oramos. Hay que orar por los hermanos. No que el hermano se porta muy mal, tengo que orar para el que el Señor lo ayude y tengo que darle gracias a Dios porque ese hermano me está ayudando a desarrollar la paciencia. Es eso, mis hermanos. Otro de los distintivos es el anhelo por los hermanos. Hay que anhelar a los hermanos, hay que anhelar ver a los hermanos. Por eso cuando hay un enfermo, uno va a visitarlo, porque anhela ver a los hermanos. Hechos 21:6 dice, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hay que anhelar a los hermanos. Se fue un hermano de viaje, hermanos, llamarlo. Se fue un hermano de aquí, de este lugar. Hay que llamarlo donde él esté. Esas son las prácticas de nosotros. Eso demuestra que un hermano nos ama. Hay un muchacho que le dicen Chucho. Y cada vez que me acuerdo por ahí de él, en el sentido de que como él a veces va de un lado a otro, yo le pego su llamadita y hablamos un ratico, muy poquito, pero me gusta la exaltación de él, o cómo se goza cuando podemos hablar. Yo también me gozo muchísimo. Y sabe, hermano, me he llenado de muchas cosas de él que yo nunca había pensado. Y pues es uno de los muchachos que estuvo con nosotros. Él venía de Aguachica, nosotros estábamos en Ocaña, comenzamos a hacer una linda amistad y hasta el día de hoy somos amigos, pero ante todo somos hermanos. Y cada vez que Dios nos permite hablar, o cada vez que Dios me permite llamarlo, lo hago, porque en realidad a mí me hace falta, tengo un anhelo por los hermanos, tengo un anhelo por ustedes. Y Dios nos hace un llamado a que nos anhelemos los unos a los otros como hermanos. Otro de los distintivos es que hemos pasado de muerte a vida. Cuando amamos a un hermano, eso quiere decir que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué dice Juan 5:24? Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice Juan 5:24. Ahora vamos a leer qué dice 1 Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, si usted no ama a sus hermanos, usted no es creyente. Ahí viene hablando todo ese capítulo 3 acerca del amor los unos a los otros. Si usted odia a sus hermanos, a los que usted llama hermanos en la fe, usted no es creyente, porque eso es lo que dice el texto. Usted no ha cambiado de estado. Es decir, que usted no es salvo.
Por eso es importante amar a los hermanos. Una cosa es que usted esté disgustado y otra cosa es que usted no los ame. Y si usted está disgustado, debe solucionar ese inconveniente, así sea que a usted le hayan faltado, porque eso es lo que dice la Biblia. Y el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y otro de los distintivos y último es una buena relación. Hay que tener una buena relación con mis hermanos. No debo buscarle problema a los hermanos. Romanos 14, versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que al hermano hay que cuidarlo, hay que mantener esa buena relación, esa sana relación. Así es la forma como se disfruta el amor entre creyentes. Y cuando usted disfruta el amor entre creyentes, puede vivir felizmente, hermano. Porque qué lindo es que usted pueda contar con cada uno de sus hermanos en la fe. Quiero concluir con lo siguiente. El creyente, por ser siervo de Dios, está llamado a amar a sus hermanos en la fe, es decir, que debe obedecer. Nosotros, los creyentes, debemos reconocer que el señorío de Cristo nos motiva a amar a nuestros hermanos. Cristo nos amó, pero también nos manda a amar a los hermanos. Y el creyente es una persona llamada a vivir mejor y a dar testimonio de Dios en el trato con sus hermanos. Por lo tanto, amémonos los unos a los otros. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos amaste primero, pero gracias también te damos, Señor, porque nos permites amarnos, nos llamas a que nos amemos, demandas a que nos amemos. Gracias, gracias por cada hermano, Señor. Quiero rogarte por estas relaciones entre hermanos, Señor, que nos ayudes a amar a nuestros hermanos, que nos enseñes cada día a amarlos, que nos dirijas para poder amar correctamente a mis hermanos, a no ofenderlos, oh Dios, a no hacerle mal, sino al amarlo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Permíteme, Dios, y permítele a cada uno de mis hermanos, en que si tenemos personas con las cuales nos hemos ofendido, Dios, pedirle perdón. Te suplicamos todas estas cosas, porque a través de tu palabra puedo aprender, oh Dios, que yo debo hacerle bien y no debo hacerle mal a mi hermano. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.